Buenas noches. Quisiera agradecer al Ayuntamiento de Daimiel y al Museo Comarcal la invitación para participar en estas jornadas que llegan por su quinta edición. También a mis compañeros ponentes, a los que están aquí, a los que me han antecedido y a los que vendrán en los próximos días. Y, por supuesto, a todos ustedes, público daimieleños, gente de otros lugares interesados en nuestra historia. Si me permiten, quisiera hacer una puntualización, y es que quería agradecer especialmente su presencia a Jesús Arcís, que durante más de 30 años ha sido sepulturero en nuestro cementerio, y que, bueno, pues este recordatorio de la historia de nuestro cementerio, pues me gustaría que fuese un homenaje a él y a todos los sepultureros que ha habido en Daimiel, encargados de dar eterno descanso a nuestros antepasados. Les comentaba que he preferido titular esta conferencia, le he cambiado el nombre, en lugar de descanso eterno, y le he puesto el nombre de la muerte edificada. Es un tema, el tema de la muerte puede parecer un tema desagradable, molesto, antipático, pero nada más lejos de la realidad, porque al hablar del origen y evolución del cementerio vamos a hablar de la historia viva de la comunidad. Por eso me gustaría que nos olvidásemos de la ocultación de la muerte que se está produciendo pues de forma contemporánea, y quiero hacerles ver que la muerte siempre ha estado presente en nuestras vidas, y nunca mejor dicho. Hace unos días saltó a los medios de comunicación la noticia del descubrimiento en la iglesia de la Asunción de Valdepeñas del que fue el cementerio de su localidad desde el siglo XV. La cripta, reconvertida en osario, se calcula que alberga los restos de unos 6.000 cuerpos de hombres y mujeres, aproximadamente 1.200.000 huesos. La expectación fue enorme y cientos de personas aguardaron cola para presenciar los restos de sus antepasados, sepultados en tumbas en el subsuelo de la iglesia, en una gran cripta. Entonces, viendo estas actuaciones, me pregunto si realmente nos importa o no nos importa el tema de la muerte. ¿Qué ocurre en nuestra localidad? Por ejemplo, tenemos la iglesia de Santa María. No esperen encontrar una cripta, porque lo veo bastante complicado. Porque hasta el siglo XIX la costumbre era enterrar a los fallecidos bien en el exterior de los templos, bien en su interior. Ocurre en todos los templos cristianos. Como ven, reconocemos fácilmente la iglesia de Santa María, pero le llamaría la atención sobre la imagen de una de las pilastras. He añadido en la foto 1 metro, aproximadamente hay 60 centímetros del nivel que nos marca este adorno en las pilastras, que es el suelo fundacional de la iglesia de Santa María. Actualmente hay que bajar 4 escalones para llegar al firme de la iglesia, y no son solamente porque haya subido el firme de la calle, sino porque toda esa distancia la cubrían los cadáveres que se encontraban en el suelo de la iglesia de Daimiel. La situación es similar a la de San Pedro, únicamente que en San Pedro hay que bajar menos escaleras. Pero cuando pasemos a estos lugares, que lo tengamos en cuenta, que no ocurre con lo mismo que por ejemplo, si vamos a México, las iglesias se hunden y hay que bajar bastantes escalones. Aquí no será ese el caso. Es decir, el rebaje que hay en el suelo se produce porque a lo largo del siglo XIX se sacaron los huesos de los cadáveres que por siglos y siglos se habían ido almacenando en estas 2 principales parroquias de Daimiel, que no ocurre lo mismo con el resto de localidades del campo de Calatrava, que solamente tenían unas. Aquí la población de Daimiel era tan elevada que hubo necesidad de crear la nueva parroquia de San Pedro Apóstol. El vocablo cementerio procede inicialmente del griego komieterion, que significa dormitorio, porque los lugares de enterramiento eran lugares de descanso donde los cuerpos dormían a la espera de la resurrección, a la que no se accedía inmediatamente, sino después de someterse al juicio final.
Si los creyentes poseían suficiente poder económico, pues podían enterrarse en el interior de la iglesia. Cuanto más poder económico, más cerca del altar, que era la zona reservada, por supuesto, a los clérigos. La mayoría de las iglesias y ermitas tenían un cementerio en los alrededores. Por eso, si salimos al exterior, es fácil encontrarnos al lado de ermitas y de iglesias una zona verde. En la mayoría de los casos, esa zona verde era el cementerio. La visión de las sepulturas y la convivencia con la muerte se convirtió a lo largo de la historia, sobre todo en el último milenio, en parte de la educación religiosa de nuestros antepasados, como ocurre, por ejemplo, en la actualidad, en recintos como, por ejemplo, el cementerio inglés de St. Mary Magdalene en Oxford, donde es muy habitual ver las bicicletas aparcadas y la gente paseando al lado de las tumbas. Cuando fui a Inglaterra me sorprendió mucho esta imagen, por eso se la he pasado a ustedes, que es, allí no cambiaron los cementerios y uno va paseando tranquilamente y se encuentra el cementerio integrado, pero en el concepto de cementerio o jardín, que sobre ese tema volveré posteriormente. Carlos III, que le sonará al anterior ponente mucho, a David, objeto de su estudio, marcado por el pensamiento ilustrado, el progreso científico, pero también por los intereses higienistas y sanitarios, intentó sacar los enterramientos fuera no ya del templo, sino extramuros de la ciudad. El intento más serio de este monarca surgirá con la promulgación de la Real Cédula de 3 de abril de 1787, que con buena dosis de indefinición obligaba a la creación de camposantos fuera del casco urbano. Esta medida fracasó estrepitosamente debido a las tensiones entre los intereses de los concejos, deseosos de sacar los cadáveres fuera de la ciudad, y la jerarquía eclesiástica, deseosa de mantener los tributos que cobraba a la fábrica de la iglesia por el enterramiento de los difuntos. En Daimiel, sin embargo, gracias a la colaboración de Ambrosio Miralles, que me aportó un documento del Archivo Histórico Nacional, en el cual vemos que a los 3 años de emitirse esa cédula, el párroco de Santa María y el concejo estaban dispuestos a crear un cementerio fuera de la ciudad. Y además establecía un estudio económico, ya que correría a cargo precisamente de los ingresos de la ermita de Nuestra Señora de la Paz. Sin embargo, hubo bastante controversia y al final no se llegó a un acuerdo, y el párroco, que fíjense ustedes, perdería privilegios, pero no pudo luchar contra los intereses de la Cofradía de la Paz, que sin embargo logró mantener su estatus y no pagarle a la parroquia unos dineros que invertiría no solamente en la construcción del cementerio, sino que lo que sobrase arreglaría también el edificio de la iglesia. Los daimieleños, después de este intento frustrado a finales del siglo XVIII, van a continuar enterrándose en sus lugares tradicionales. Por supuesto, los parroquianos de San Pedro lo harán en su zona de jurisdicción religiosa y los de Santa María en la suya. Si pertenecen a Santa María, pues se entierran en Santa María. Este plano es de finales del siglo XIX, ya existía el cementerio, entonces ignórenlo. Ya les digo que los feligreses de Santa María lo hacen en la iglesia homónima, tanto en el interior como en el exterior. Lo harían también en el Panterre, en el convento de la iglesia franciscas. Es decir, que cuando estemos en las terrazas del Bar Ayala tenemos que saber encima de que estamos tomándonos una cerveza. Pero es más, aquí no lo he señalado porque me parecía ya una aberración, pero en el Panterre también se encontraba el Santo Hospital. ¿Qué es el Santo Hospital? No lo tenemos que entender como un lugar donde va la gente a curarse, sino como una residencia pues para la gente sin techo, para los transeúntes. En este hospital, también en el mismo Panterre, en el centro de Daimiel, se enterraban los pobres. Es decir, no solamente eran pobres los que no aportaban dinero a la fábrica de la iglesia. Son los entierros de caridad
que sin embargo tienen un sitio sagrado, pero diferente al resto, que lo hacía también en otros lugares, como era por ejemplo la Ermita del Cristo, como es por ejemplo el convento de La Paz, el convento de las Mínimas, como es por ejemplo la ermita de San Juan. A principios del siglo XIX todavía se continuaba enterrando gente, como es por ejemplo la ermita de la Magdalena, que también lo hacían los feligreses de Santa María, como es el oratorio de San Antonio, actual Casa de Abraham, como es por ejemplo también el Hospitalillo, que no hay que entender como Hospitalillo porque era parte de un recinto mayor que era la Ermita del Buen Suceso. La Ermita del Buen Suceso tenía el Hospitalillo, que era el Hospital de la Caridad, que por eso la calle de la Caridad está allí al lado, y la Ermita de Santa Ana, al sur de la localidad. También había otros enterramientos, como eran, por ejemplo, extramuros de la ciudad, como era la Ermita de Barajas. No me consta, sin embargo, enterramientos en el santuario de la Virgen de las Cruces. No quiere decir que no se hiciesen, pero no me constan. Por otro lado, los parroquianos de San Pedro se enterraban en San Pedro, en la parroquia, también en la ermita de la Veracruz. Bueno, se me ha olvidado decir que también en el convento de los carmelitas descalzos del Carmen también se enterraban los parroquianos de Santa María, y bastante más de los que pensamos. También en la iglesia en la ermita de San Sebastián, hoy inexistente, solo conservamos la denominación en la calle. Aquí se enterraban los pobres de San Pedro que no podían pagar a la fábrica. En la ermita de San Roque y también en la ermita de San Isidro. Existía otra ermita extramuros en la jurisdicción de San Pedro, que era la ermita de la Virgen de Ureña, a unos 20 kilómetros del casco urbano, que también registra enterramientos. Al sur me gustaría que llamase la atención la ermita de Santa Ana, porque incidiremos sobre ellas. Llegado el siglo XIX, las epidemias de terciarias y paludismo, que afectaron especialmente a lugares de España, y me consta, he hecho un estudio demográfico, y aquí afectó especialmente a los parroquianos de San Pedro, pues impulsaron la aprobación de nuevas disposiciones legales encaminadas a la construcción de cementerio fuera de los lugares habitados. Estas normas se incumplían constantemente y, desde luego, los efectos de las epidemias se dejaban notar más en aquellos lugares pues donde se mantenían las prácticas tradicionales de enterrar a los difuntos dentro y fuera de las iglesias, pero en el casco urbano. La invasión de las tropas francesas y el comienzo de la Guerra de la Independencia favoreció las políticas higienistas, tanto de las Cortes de Cádiz como del gobierno de José I. En Daimiel, precisamente por disposición de este nuevo gobierno, los enterramientos dejan de realizarse en las iglesias titulares, precepto que, sin embargo, solo va a cumplir el párroco de Santa María, cuyos feligreses pasan a inhumarse a la iglesia del Carmen, a la Plaza de Toros, el Parque del Carmen actual. Pero se da cierto subregistro, es decir, que la legislación de los franceses pues no se llegó a cumplir en su totalidad. En esta época, por ejemplo, la ermita de Santa Ana fue incendiada precisamente por las tropas francesas, que, recordemos, con el general Víctor o el general Sebastiani instalaron el cuartel general de La Mancha temporalmente en esta zona. Sin embargo, no fueron únicamente los franceses los que actuaron en Daimiel. De hecho, hubo en nuestra localidad un hospital de sangre para la atención de los heridos del ejército español. Sin embargo, todos esos soldados que morían se enterraban no ya de caridad en el Santo Hospital, sino en la iglesia de Santa María. Pero había soldados que morían por las heridas, pero otros también morían ajusticiados. Este es el caso, por ejemplo, del acta de defunción de Juan Antonio Moreno, que con 6 hijos fue ajusticiado en el camino de Santa Ana y a tiro de fusil. Sin embargo,
no fue enterrado en el camposanto de esta ermita, sino que fue enterrado, como el resto de los militares españoles, en Santa María. Uno de los inconvenientes que tenía la Real Célula de Carlos III era su indefinición, ya que establecía que se creasen camposantos fuera de las localidades, extramuros, pero no decía cómo. Entonces no se sabía qué servicios civiles, religiosos, las dimensiones que tenían que tener, la distribución de las dependencias, ni siquiera quién lo que tenía que pagar. Todo quedaba en la indefinición. Se tomó entonces, a finales del siglo XVIII, el modelo de José Díaz Gamoes, que el monarca Carlos III sufragó para el Real Sitio de la Granja, en Segovia. Disponía que sobre un terreno elevado, y por supuesto fuera de la población, una planta rectangular, dividida simétricamente por calles de forma ortogonal. El recinto quedaba separado del exterior por un muro perimetral y se entraba a él a través de una puerta adintelada. Frente a esta puerta y adosado al muro presentaba una capilla y cuartos para el sepulturero, para el capellán, nichos, establos, etc. Es un proyecto de gran simplicidad, austeridad y funcionalidad, que definen perfectamente esta construcción y que se aleja de los cementerios jardín que en estos momentos se estaban configurando en lugares como París o Centro Europa, incluso en Inglaterra. En un intento de abaratar los costes de ejecución, se proponía la utilización de las ermitas extramuros como futuras capillas de estos cementerios, aunque realmente lo que se ocultaba eran la tradición de continuar las inhumaciones en terreno sagrado, cuando lo que se trataba precisamente era de todo lo contrario, es decir, desacralizar los cementerios y convertirlos en verdaderos cementerios civiles, donde pudiera enterrarse pues todos los difuntos, independientemente de su condición y de la religión que profesasen. Para el cementerio de Daimiel se siguió, como para la gran mayoría de cementerios de España, este proyecto primigenio de la Real Granja de San Ildefonso, únicamente que ni se construyó capilla, ni se construyeron cuartos, ni se construyeron nichos. Es decir, era un muro con una puerta y agujeros a modo de sepulturas. No había nada más. La reglamentación de los cementerios, recordemos, que obligaba a su construcción extramuros de la localidad. Pero además, el resto de legislaciones fueron más específicas, es decir, ya se buscaba una zona donde los vientos dominantes no soplasen precisamente para la población y que tuviera al menos un suelo que no fuese permeable por las miasmas y por la descomposición de los cuerpos. En Daimiel, la zona elegida fue la zona de la Espinosa, al suroeste de la localidad. Según las relaciones topográficas de Felipe II, allí se encontraba la ermita de Santa Ana a 2 tiros de ballesta de la localidad. En esta ermita, situada junto al camino de Almagro, existía una cofradía que se encargaba de mantener el culto. También existía un santero que se encargaba de su mantenimiento, pero llegado finales del siglo XVIII, la ermita amenazaba ruina. Ruina que se acentuó en 1810 con el incendio por las tropas francesas, probablemente porque situaron allí pues alguna pequeña guarnición o por las circunstancias adversas de la propia evolución del conflicto bélico. Como consecuencia de ello, la ermita quedó clausurada para el culto. Sin embargo, se mantenía el pie el cuarto del santero, que por razones obvias disponía de un huerto que sufragaba la cofradía y que ponía a su disposición. Precisamente este huerto va a ser el que va a ser utilizado para erigir el cementerio. Aunque fuese un huerto, se trataba de un lugar
sacralizado, porque formaba parte de las instalaciones de la ermita de Santa Ana. Y sobre todo, no requería grandes inversiones monetarias para su adaptación, porque los gastos, y así lo decía la ley, los tenía que sufragar la propia parroquia. En este caso se prorratearían los gastos entre la parroquia de San Pedro y la de Santa María, y no por el poder civil como podíamos pensar. En tal caso, la propiedad de la tierra sería de la cofradía, que sin embargo acabaría extinguiéndose, como la ermita, y pasaría a la parroquia de Santa María. Los gastos de refuerzo o de nueva construcción de este muro perimetral y de la cancela de la entrada supondrían, en este caso, un pequeño desembolso fácilmente asumible por la fábrica de la iglesia, o más bien por dichas fábricas, es decir, que el gasto sería la mitad. Por tanto, nuestro cementerio quedaba reducido a un recinto cuadrado de 60 por 60 metros, en total 3.600 metros cuadrados, divididos por un paseo central adornado por árboles. Un cuarto para el sepulturero, que corresponde al cuarto del santero, y nada más. No había capilla, no había osario, no había galería de nichos, que se construirá 15 años más tarde, en 1847. Ya veremos, la fecha fundacional será 1832 o casi, ya lo veremos. Los cipreses no solamente decoraron este paseo central, sino que también decoraban la fachada del recinto. De hecho, con ello se conseguía una doble finalidad. Por un lado, desde cualquier punto de la localidad se podía identificar el camposanto, y por otro, se disimularía la fachada de rotunda horizontalidad y blancura. Aprovecho para comentarles que los cipreses se asocian con los camposantos católicos por su longevidad, por la calidad de su madera, por su forma alargada, que es una forma visual de unir el tránsito de las almas de los difuntos hacia el cielo, y también porque las raíces crecen hacia el subsuelo y no hacia los lados. Además, sus hojas son perennes y mantienen el color verde todo el año, además de darle una nota de color y frescor allí donde se plante. Hemos consultado con Juan Galiana, con el encargado de jardines de nuestro ayuntamiento, y nos ha comentado que estos cipreses sí que pueden tener esa edad. No lo ha corroborado con un informe técnico, pero él también ha consultado a técnicos especialistas y están de acuerdo con que estos árboles sí que se corresponden con la edad del cementerio. Aprovecho también para indicarles la curiosidad que estos árboles son los más viejos de Daimiel. Es decir, no es el olmo del paseo de la estación, ni los que encontramos a la entrada de la carretera de Madrid, sino que cuando vayamos al cementerio, los cipreses y más tarde los olmos de la entrada son los más antiguos vegetales, con permiso del olivo milenario de la plaza. Quizá la primera inhumación que se registra en este camposanto se fecha el 5 de junio de 1832 y corresponde a la feligresa de San Pedro, Paula García Aranda. En esta primera inhumación registrada ni hubo celebración ni hubo fecha fundacional. Hablamos de 45 años para ser exactos, después de la Real Célula de Carlos III. No obstante, tenemos datos de enterramientos muy anteriores. Les saco este acta de defunción que corresponde a Francisca Díaz Salazar y que nos habla de enterramiento en un camposanto común. Pero esta medida no se mantuvo en el tiempo y se fecha en 1823, 9 años antes de lo que es las fechas tradicionales que se han mantenido hasta la actualidad. Pero claro, en 1823 corresponde a un periodo especialmente importante en la historia de España, que es el trienio liberal, donde nuevamente se
la legislación se endureció respecto a los enterramientos, porque en esas fechas pues más de la mitad de las localidades de España todavía no tenían un cementerio extramuros. Quizá para evitar la pérdida patrimonial y económica, en 1840 el párroco de Santa María, Vicente Centeno, solicitó al Consejo de Órdenes autorización para vender la arruinada ermita de Santa Ana por 1.600 reales y con su producto efectuar varias reparaciones a la techumbre de la iglesia de Santa María. Este hecho es tremendamente significativo porque, por un lado, nos avanza que la ermita de Santa Ana no se desamortizó, es decir, la iglesia pudo libremente vender su patrimonio. Recordemos que en la desamortización precisamente es el Estado el que vende los bienes de la iglesia y no la iglesia directamente. Pero lo que es más importante para nuestro estudio es que el cementerio se construyó en el huerto y la ermita se dejó fuera, que se podía haber utilizado el recinto de la ermita, que estaría en las inmediaciones, pues para tener una capilla y cumplir, si recuerdan, el plano de real sitio de la granja. Y sin embargo se prefirió dejar la ermita fuera, arruinarla y luego más tarde, a los 8 años del cementerio, venderla y sacar dinero que se emplearían, por supuesto, en el arreglo de Santa María. Unos años antes, un creyente, un daimileño llamado Leonardo Batista López, escondió en su casa la campana que pudo salvar del incendio de la ermita de Santa Ana, que nosotros atribuimos a las tropas francesas. Pero es que también Leonardo salvó la imagen de Santa Ana, que acabaría en la iglesia de Santa María y que hoy afortunadamente se conserva en dicha parroquia. Esta imagen de Santa María, muchos feligreses no saben siquiera de su existencia, pues se encuentra en la puerta de entrada por el parterre, en la galería superior, en una pequeña hornacina, está esta imagen de Santa Ana, que afortunadamente pues se ha podido recuperar y que se ha mantenido en esta, no digo en esta hornacina, porque se podía haber hecho una pequeña capillita en el interior de la iglesia, pero como esta imagen venía de una ermita derruida, se dejó olvidada hasta que se le ha dado en valor últimamente, aunque la mayoría de los feligreses, pues la verdad es que no sabemos de su existencia. Y aprovecho pues nuevamente la ponencia pues para darlo a conocer a todos ustedes. Por analogía con otras localidades, para la ejecución de la obra, como hemos dicho, se convocaría a las fábricas, a los sacerdotes, a los párrocos de San Pedro y de Santa María. En teoría, y según la ley, el concejo era el propietario del cementerio, pero en la práctica las llaves las guardaban los respectivos párrocos, que por cierto, ya aprovechando que tenían un cementerio común, pues igualaron las fábricas, porque normalmente costaba más enterrarse en Santa María que en San Pedro. De hecho, en San Pedro había que pagar un canon de 8 reales y en Santa María de 12, pero lo unificaron, lo dejaron en 8 reales y a los 2 años se subió a 12. Aunque no se incrementó la población de Daimiel a lo largo del siglo XX del siglo XIX, hasta aproximadamente pues su último tercio, pues en Daimiel, como hemos visto anteriormente, pues tenía una población de unos 8.000 habitantes. Sin embargo, la mortalidad era del orden del 42 por 1000, que fue disminuyendo a lo largo de la centuria hasta llegar a finales del siglo XIX y aproximadamente del orden del 35 por 1000. ¿Esto qué significa? Pues que de cada 10 daimileños que nacían, 4 se morían. Daimiel, que con 2 parroquias era una de las localidades más habitadas del campo de Calatrava, imagínense la cantidad de cadáveres que ha habido a lo largo de la historia. Es decir, las fábricas
de las iglesias conseguía pingües beneficios precisamente con el entierro de los feligreses. Claro, no todos pagaban ni aportaban a la iglesia, pues en ese caso pues no se iban a enterrar en Santa María. Como digo, la tasa de mortalidad se mantuvo. Además, estamos en una zona en la cual muy afectada por ciertas enfermedades, como por ejemplo el paludismo, las tercianas, incluso el sarampión. Entonces, la demanda de enterramientos va a ir en aumento y el cementerio no tardará en quedarse pequeño. Se demandaba espacio, aunque no fuese en propiedad, ya que el concepto de sepultura en propiedad es muy posterior. En 1866 se optó por adosar un olivar de 30 por 95 metros, que suponían unos 2.900 metros cuadrados más, es decir, en las medidas que se manejan en Daimiel, aproximadamente unas 7 cuerdas. ¿Por qué les digo los de las 7 cuerdas? Porque aquí parte de la feligresía mantiene la expresión cuando muere de que nos llevan a las 7 cuerdas. Y precisamente viene de la extensión, no de la primera, porque no se corresponde al cementerio viejo como se dominaba entonces, en estas fechas, sino que se corresponde a la ampliación, al cementerio nuevo. Pero también mantenemos la otra expresión, que es ir a Santa Ana. Entonces, cuando alguien nos dicen que está próximo a que lo lleven a Santa Ana, ya sabemos por lo que es. Análogamente, en esta extensión del cementerio hacia el sur, lo que se hace también es crear un nuevo camino de acceso por la carretera provincial, ya que normalmente se accedía por la zona del Camino de Almagro. Lo que se hace es acceder por este camino y se plantan 3 olmos, que son los segundos árboles más antiguos de Daimiel, aparte de la fila de los primeros cipreses. Estos fueron muy posteriores. Son los cipreses, los olmos, el cuarto del santero y la galería de nichos, que se construye en 1847. Durante 40 años, como hemos visto, la única habitación del cementerio era el cuarto del sepulturero, que no dejaba de ser más que un trastero. No existía ni sala de cadáveres, ni capilla, ni nada de nada. Era poco más o menos que un cercado. Sin embargo, un daimileño, el coronel de infantería Salvador Vital Donaire, era consciente de esta limitación, porque no se podía orar a nuestros antepasados, y en 1869 redactó un testamento en el que nombró como heredero a su hermano José. Pretendía la construcción en piedra de un magnífico panteón que presupuestaba en una cifra no inferior a los 2.000 escudos, pero que debía estar finalizado antes de transcurrir 3 años de la fecha de su fallecimiento. Ambicionaba que el edificio fuese destinado a ermita, prefiriendo la advocación del Salvador, puesto que él también se llamaba Salvador, y que su cadáver reposase en un sepulcro de piedra a la derecha del altar. Cerraba el texto estableciendo la inexcusable condición de circunscribir los enterramientos a los individuos de su familia, como símbolo de propiedad perpetua de la misma, pese a que nunca se casó ni tuvo descendencia. En febrero de 1871 se presentó a la corporación la propuesta de una capilla donde aplicar los sufragios por el alma de los fallecidos, añadiendo ornato y envergadura al camposanto. Sólidos argumentos que agradaron a los vecinos y a la corporación, que signó el acuerdo enseguida con 2 puntualizaciones muy interesantes. La primera, la relacionada con la posesión de la llave de la capilla, quedando como depositario el capellán que José Vital y sus sucesores designasen. Y la segunda opción es que todo daimileño podría escoger el sacerdote que creyese oportuno para celebrar misa en la capilla o misas que tuviera bien a sufragar para el eterno descanso de los fallecidos.
Antes de la construcción de esta capilla se proyectó prolongar la galería de nichos con 80 nuevos huecos que la falta de fondos crónica del ayuntamiento lo impidió. Sin embargo, se buscó una solución intermedia con lo que los maestros alarifes José Joaquín García y Pedro Antonio Fichat presentaron, y es que se ofrecieron a asumir los costes de la nueva galería. Sin embargo, de estos 80 nichos, en 1875 no se habían construido ni 50, mientras que en la galería vieja el número de inhumaciones que había era de 140. Quiero decirles que la ubicación de la nueva zona de nichos la he colocado aquí al sur del Camposanto, pero no es segura de que fuese su ubicación exacta. Hablan de que estaban adosados a la entrada de la primera puerta a la derecha, pero no es seguro. Además, esta construcción no llegó a terminarse. En 1882, la Comisión de Policía del Ayuntamiento estudiaba la conveniencia de continuar esas obras, pues la cree de la más urgente necesidad para los enterramientos que existe hoy, porque entonces se empezó a generalizar el concepto de propiedad de las sepulturas. Se produce un cambio muy evidente, que es que ya no se distingue entre el cementerio viejo y entre el cementerio nuevo, sino entre patio de San Juan y patio de Santa Ana. La amenaza de una epidemia de cólera movilizó en 1890 los recursos humanos y materiales del ayuntamiento, precisamente por un previsible incremento del número de fallecidos. Aprovecho, ya me queda muy poco, para comentarles el caso en esta época del accidente de ferrocarril de 9 de diciembre de 1866, con motivo del pase por Daimiel del convoy ferroviario de la reina Isabel y la muerte de 9 daimieleños. Pues bien, esos daimieleños no se enterraron en las sepulturas del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no tenía sepulturas. Y hubo un vecino, que rescato para su conocimiento, que es Manuel Moreno Rodríguez, que en su nicho de su propiedad metió los restos de los 9 cadáveres. No sé cómo lo hizo, pero en las actas del ayuntamiento así figura. Entonces, ante este despropósito, a partir de este momento, el ayuntamiento empezó a quedarse con sepulturas en propiedad. Si el ayuntamiento no tenía sepulturas en propiedad, quiero pensar que la gestión todavía de las sepulturas estaba en manos de la Iglesia, con todo lo que implica. La población, como he dicho, se mantenía estable, bueno, iba creciendo a pesar de la disminución de la tasa de mortalidad. Y en agosto de 1891 se vuelve a acordar la ampliación del cementerio, que será la tercera. En este caso se adquiere también otro olivar, propiedad de Santos Rodríguez, al precio de 1.375 pesetas, que además casualmente estaba grabado con un censo a favor del convento de las religiosas carmelitas. Por cuestiones de tiempo, pues no podemos abordar las ampliaciones que se van a realizar a lo largo del siglo XX, o también un aspecto muy interesante como es el valor artístico del cementerio, de los nichos, de las sepulturas y de los panteones. Lo abordaremos, si ustedes quieren, en la próxima edición de estas jornadas de historia. Y conviene no olvidar, con respecto a la ocultación de la muerte, que, como nos decía el escritor Mario Benedetti, después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Muchas gracias.